Los cuernos son estructuras rígidas que sobresalen en la cabeza de algunas especies de rumiantes. La estructura consiste en un núcleo óseo, resultado de la prolongación de los huesos frontales, fuertemente revestido de piel queratinizada. Parecen haber evolucionado por razones de defensa, termorregulación, selección sexual y otras. En rumiantes domésticos como la cabra, la presencia de cuernos puede representar un inconveniente por razones de seguridad para el personal, riesgos de lesiones entre los animales, además de aquellas relacionadas con la interacción del animal con las instalaciones. Se sabe, por ejemplo, que la presencia de cuernos incrementa el requerimiento de espacio en ciertas áreas del corral, y que puede representar riesgos de interacciones negativas con cercos y comederos. En otros casos, los cuernos con crecimiento anormal pueden representar un riesgo serio que debe atenderse. En cabras, el crecimiento del cuerno puede evitarse mediante la práctica del desbotone. En el procedimiento, realizado normalmente en los primeros 10 días de vida del animal, se elimina el botón germinal del cuerno usando distintas técnicas y materiales. La utilización de cauterización térmica con desbotonador caliente es la que se usa con mayor frecuencia en el mundo. Aunque relativamente sencillo, el procedimiento debe realizarse con ciertos criterios de cuidado para asegurar un buen resultado, al tiempo que se protege al animal ante una experiencia altamente estresante y dolorosa. El procedimiento debe tener como fin evitar el desarrollo del cuerno, hacerse en el menor tiempo posible, y cuidar que la práctica tenga un impacto irrelevante sobre el bienestar animal. El presente material tiene como objetivo mostrar y describir el procedimiento del desbotone mediante cauterización térmica en cabritas. Esperamos que sea de utilidad. El desbotonador que se utilizará en las demostraciones es uno del tipo Reinhardt, en específico el modelo X30, y el tipo Lenk 200. Los dispositivos a gas son igual de funcionales y pueden ser recomendables en ciertos casos. Para disminuir riesgos de quemaduras, se requiere del uso de guantes resistentes a contactos accidentales con el cautín. Los guantes de gamuza funcionan adecuadamente para esto. Se utilizará también un termómetro de infrarrojo para vigilar la temperatura del desbotonador. Para describir una alternativa potencialmente útil para provocar anestesia local, se contará con un anestésico para el bloqueo nervioso de la región. En la práctica utilizamos lidocaína al 2% con epinefrina. Se requerirá de una rasuradora o instrumental para corte de pelo alrededor de cada botón, de modo que se identifique con facilidad la región en que se operará. El contacto con el cautín en una región con menos pelo contribuye también a generar menos gases, mejorando la comodidad del operador al trabajar. También se utilizará el cajón desbotonador. El instrumento es un mecanismo de sujeción sencillo y eficaz para simplificar el manejo al tiempo que lo hace más seguro. La sujeción específica del animal durante el desbotone puede ser variada. En la mayoría de las modalidades se requiere de un ayudante que sostenga manualmente a la cabrita de diferentes formas. Todas esas modalidades pueden lograr su propósito, pero promueven un mayor forcejeo, y en casos extremos se corre el riesgo de accidentes mecánicos por la fuerza aplicada. Aquí, nosotros usamos y recomendamos el cajón desbotonador. El cajón desbotonador es un dispositivo, normalmente hecho de madera y a la medida de la talla de la cabrita, en que se introduce al animal para el procedimiento. Sus características facilitan significativamente el manejo y reducen el forcejeo.
Con excepción de la cabeza, todo el cuerpo del animal se introduce al cajón. Para sostener a la cabrita en caso de que no se mantenga de pie, en el interior del cajón se sujeta una base también de madera. Esto es importante para evitar el riesgo de asfixia. Sentado sobre el mismo cajón, el operador puede realizar el procedimiento con relativa comodidad y ocupándose solamente de la cabeza de la cabrita. Es muy importante identificar claramente el botón del cuerno. Para ello se recomienda cortar el pelo de la zona. Aunque la edad ideal para el desbotone suele estar cercana a los 10 días, es el desarrollo del botón lo que decidirá el momento preciso para la operación. El botón se presenta como una pequeña protuberancia de tejido semisuave, elevado apenas unos milímetros desde el cráneo. Si el botón no es claramente perceptible a la vista y el tacto, deberá esperarse unos días a que ello suceda. En la cabra, la inervación del cuerno está dada por las ramas cornuales del nervio lagrimal y del nervio infratroclear. El primero emerge desde la región posterior al ojo y se dirige a la base lateral y caudal del cuerno. El infratroclear aparece desde la región dorsomedial de la órbita y se dirige a la base del cuerno en su parte frontal. La dirección de la infiltración deberá seguir el recorrido de cada uno de los nervios mencionados hacia la base del botón. Cada sitio deberá bloquearse con una infiltración de 0.7 a 1 mililitro de lidocaína, evitando administrar por vía venosa. Espero que no eche de menos los guantes aquí. Una vez transcurridos aproximadamente 10 minutos desde la infiltración del fármaco, y previo a la cauterización, es conveniente evaluar el grado de sensibilidad en la zona. Una manera eficaz de hacerlo es estimular suavemente con la punta de la aguja alrededor de cada botón. Si la infiltración del anestésico se hizo correctamente, no deben esperarse mayores reacciones del animal. Debe tenerse cuidado de no registrar movimientos o vocalizaciones de la cabrita en respuesta a otros estímulos. El cautín desbotonador debe tener la temperatura apropiada para destruir rápidamente el tejido del botón. Es conveniente verificar esto mediante un termómetro de infrarrojo. Los desbotonadores utilizados aquí pueden alcanzar hasta 600 grados centígrados, pero entre 350 y 400 grados es suficiente para lograr una operación rápida. Si la temperatura del desbotonador no puede ser medida con un instrumento preciso, se tendrá una buena idea de ello al poner en contacto el cautín con una pieza de madera lisa, plana y sin corteza. Si el desbotonador deja una marca clara y permanente sobre la madera, se puede considerar que el dispositivo está listo. La cauterización del botón debe ser un procedimiento rápido y preciso.
El contacto del cautín desbotonador sobre el botón debe hacerse aplicando una ligera presión y con movimientos suaves y circulares. Después de cada contacto, se inspecciona para evaluar el avance y asegurar que todo el botón está siendo cauterizado. Varios contactos son recomendables para permitir que la zona se enfríe y reducir riesgos de calentamiento excesivo al interior del cráneo. Para cauterizar un botón con el desarrollo adecuado, el tiempo total de contacto requerido suele ser de entre 15 y 20 segundos. Si se requiere más tiempo, deberá permitirse que la zona se enfríe luego de cada contacto. Insistir en un mayor tiempo de contacto, particularmente si se presiona con fuerza extrema, presenta un serio riesgo de sobrecalentamiento, pudiendo generar lesiones severas al tejido cerebral, y en casos extremos se pueden incluso presentar perforaciones craneales. Este procedimiento debería ser suficiente para cauterizar por completo el botón y detener su desarrollo. El tejido necrótico resultante se desprenderá en el lapso de algunas semanas sin que aparezcan indicios importantes de material córneo. Una adición a la técnica que cauteriza el botón, consiste en retirar por completo el paquete de tejido cauterizado. Esto, al parecer, reduce aún más la probabilidad de que una estructura córnea importante aparezca. Para retirar el botón ya cauterizado, se usa el desbotonador para cortar por completo la piel a su alrededor, aplicando movimientos laterales firmes y controlados hasta su desprendimiento por completo. El tejido cauterizado se deberá desprender con facilidad, dando lugar a una pequeña cavidad de tono claro con tejido adiposo cubriendo el cráneo del animal. Si el botón tenía las características descritas antes, no será necesario retirar más tejido. Luego del desprendimiento del botón, se puede aplicar un par de contactos breves para asegurar una mejor cauterización de vasos y tejido germinal aún presente. Luego de aplicar un cicatrizante o repelente cuando se considere necesario, el animal es fácilmente liberado del cajón desbotonador para ser devuelto a su corral. El procedimiento se considera terminado y solo habrá que vigilar que el proceso de cicatrización ocurra sin contratiempos.
Luego del desbotone, la cabrita suele manifestar signos de incomodidad o dolor durante algunas horas. Conductas de rascado de cabeza son frecuentes y están ampliamente documentadas. Ninguna otra alteración deberá esperarse si se procedió adecuadamente. La cicatrización de la lesión tampoco deberá presentar complicación alguna. En condiciones en que no se utiliza desinfectante o cicatrizante alguno, el cierre de la lesión se completa en periodos cercanos a los 50 días, aunque con una gran variación entre individuos. Si la operación fue realizada correctamente, la lesión cierra sin que se presente material córneo alguno de importancia. No es raro, sin embargo, que aparezcan pequeños abultamientos de material queratinizado. Aunque indeseable, este crecimiento no suele representar inconveniente serio alguno y la mayoría de las veces se desprenderá sin intervención alguna.